Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. Buenas noches, hermanos, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y un servidor, el reverendo Carlos Cruz Moya. Y buscamos Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, para discutir el tema: ¿puede la Iglesia de Cristo crear días festivos como la Navidad? Dice así la palabra del Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Preguntamos de nuevo: ¿puede la Iglesia de Cristo crear días festivos como la Navidad? Es importante, hermanos, que veamos que en el Antiguo Testamento existían 7 fiestas sagradas que tuvieron su cumplimiento profético, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Esas fiestas sagradas fueron establecidas por Dios en la ley y eran seguidas por el pueblo de Israel. Podemos ir nombrándolas y ver parte integral de lo que incluía esas fiestas. La primera que nos interesa mencionar es la Pascua, ¿verdad? La Pascua, que se encuentra en Levítico 23, versículos del 4 al 8, y Éxodo 21, del 1 al 7. La Pascua, en la cual la palabra Pascua, pasá, en hebreo, significa pasar por alto, y hacía referencia al momento en el que el ángel de la muerte pasó por alto las casas de los hebreos, que marcaron sus puertas con la sangre de un cordero, evitando la muerte de los primogénitos cuando estaban en Egipto. Representa la salvación y la liberación por medio de la sangre del cordero. Está también la fiesta de los panes sin levadura, que se encuentra en Éxodo 12, versículos del 15 al 20. Regularmente se celebra el día 15 del mes de Nisán, prácticamente un día después de la Pascua. Y en ella el significado es estar una semana comiendo panes sin levadura, recordando cómo Dios sacó rápidamente a los israelitas de Egipto, y también representa limpiarse del pecado y la levadura de la pecaminosidad. Está también la fiesta de las primicias, la tercera fiesta, que la tenemos en Levítico 23 del 7 al 14. Se celebra el 16 del mes de Nisán, el mes hebreo, y su significado son los primeros frutos, las primicias que se presentan en ofrenda a Dios durante las fiestas, ¿verdad? Donde esta fiesta que se llama la fiesta de las primicias. También tenemos la fiesta de la semana, que todos conocemos, que es la fiesta de Pentecostés, que la tenemos en Deuteronomio 16, del 9 al 12, y se celebra 50 días después de la Pascua, y se conmemora el día en que Dios le dio la ley a Moisés y el nacimiento de la iglesia al llegar el Espíritu Santo. También está la fiesta de las trompetas, que es el nuevo año judío, en Levítico 23, del 23 al 25, ¿verdad? Su significado es un poco más complicado, pero que lo que queremos ver, ¿verdad?, que veamos esta fiesta que Dios instituye y que nos habla de la intervención de Dios en la historia. También tenemos el día de la expiación, el Yom Kippur, ¿verdad? En Levítico 16, del 29 al 32, se celebra 10 días después de la fiesta de las trompetas, y es el día más sagrado de los judíos. Yom Kippur se traduce como expiación o cubrir el pecado. También tenemos la fiesta de los tabernáculos, que se encuentra en Levítico 23, del 33 al 43,
y conmemora los 40 años de la travesía de Israel en el desierto. La celebración dura 7 días y el pueblo hebreo debe construir chozas con ramas, etcétera, etcétera. Todas esas 7 fiestas, hermanos, las establece Dios. Y las establece para que el pueblo recuerde las intervenciones de Dios en la historia, muy importante, muy importante, y también la redención de Dios de su pueblo. Fiestas que señalan a Dios, la gloria de Dios, el sustento de Dios por su pueblo y la redención de Dios por su pueblo. Y eran fiestas que señalaban a Cristo, señalaban la nueva dispensación que se acercaba, señalaban el nuevo pacto, por lo tanto eran sombras de lo que había de venir. Ahora, ¿podía el pueblo de Israel crear nuevas fiestas? ¿Podía el pueblo de Israel crear festividades que recordaran o que conmemoraran la intervención de Dios en la historia en actos futuros del pueblo de Israel? Siempre el pueblo de Israel celebraba días festivos, días festivos. Y hemos nombrado los 7 famosos días festivos de Israel. Ahora, Israel como pueblo, como la iglesia del Antiguo Testamento, como dice el libro de los Hechos, la iglesia en el desierto y posteriormente la iglesia del reino, ¿verdad? Posteriormente crea 2 nuevas fiestas. La primera que queremos mencionar es la fiesta de Purim, que fue establecida alrededor del año 400 antes de Cristo. Esta fiesta se instituye cuando Esther y Mardoqueo, y está en el libro de Esther, salvaron a los judíos de una masacre, ¿verdad? Y usted puede leer el libro de Esther. El nombre Purim es la forma hebrea de una palabra, por cierto, pagana, babilónica, para suerte. Mire qué interesante, ¿verdad? Y la fiesta inicia cuando los judíos, y esto es muy importante, que viven en las aldeas y en villas sin murallas, celebran el día 14 del mes de Adar como un día de alegría y de banquete. Es para ellos un día de regocijo en que cada uno comparte su comida con su vecino, como dice Esther 9:19. Y es muy importante porque Dios no manda en ningún momento crear esa fiesta. En ningún momento usted ve una orden de parte de Dios como Pentecostés o la Pascua para que creen una fiesta como la fiesta de Purim. Pero al mismo tiempo vemos que no es una fiesta que sea señalada por los profetas como una falsa fiesta, sino todo lo contrario, se integra a la liturgia festiva de Israel. Porque en esa fiesta Israel recuerda la intervención de Dios para salvarlos del exterminio por medio de Esther y Mardoqueo. Y no sé si me están entendiendo, porque es interesante ver, si usted lee todo el libro de Esther, usted va a notar en todo el libro de Esther que en ningún momento Dios es mencionado. En ningún momento Dios es mencionado. Pero la fiesta se celebra con el significado de que Dios interviene para salvar a Israel. Y es parte integral de la cultura y de la liturgia de adoración y de festividad sagrada de Israel. Por lo tanto, tenemos el primer ejemplo de cómo Israel crea una fiesta en honor a Dios para conmemorar la salvación de Dios por su pueblo. Tenemos una segunda fiesta. Los judíos inventaron el día festivo que estamos celebrando, o sea, que ellos están celebrando ahora, la Hanukkah, o Hanukkah dicen otros, pero la verdad que el acento está en la última sílaba, la Hanukkah, que se celebra en esta época de invierno, de diciembre. Y en eso los judíos
Cada diciembre celebran la Hanukkah porque quieren recordar cómo los macabeos rededicaron el templo de Jerusalén en el año 165 antes de Cristo. El templo, cumpliendo la profecía de Daniel, y el lugar santísimo, cumpliendo la profecía de Daniel, había sido profanado por Antíoco Epífanes IV. Y los macabeos, judíos de la familia de los macabeos, conjuntamente con un sinnúmero de judíos, combatieron esa invasión, vencieron y rededicaron el templo de Jerusalén. Y se crea una nueva fiesta, que es la Hanukkah, después que había sido capturado y profanado por el rey sirio, como le había dicho a ustedes. También es conocida esta fiesta como la fiesta de la dedicación. Por lo tanto, hay una segunda fiesta que, mire, esa fiesta es muy importante dentro de la tradición judía, dentro de la tradición litúrgica judía, dentro de la tradición festiva judía, y es una segunda fiesta que se está celebrando ahora, o sea, que está efectuando ahora en el pueblo judío, que es creada por el pueblo judío para hablar de las intervenciones de Dios en la historia y cómo libra a Israel de su exterminio. Y aquí entramos, hermanos, en algo muy importante, que es la discusión que tenemos en esta noche. Y la pregunta es, si Israel tenía la autoridad como pueblo de Dios, de crear nuevas fiestas para Dios, conmemorando la intervención de Dios en la historia, si Israel tenía esa autoridad como el pueblo de Dios, ¿por qué la iglesia no la tiene? ¿Quién le quitó esa autoridad a la iglesia? Si la iglesia es el nuevo Israel. Si la iglesia es aquella que de dos pueblos, dice la Biblia, hizo uno, de gentiles y judíos, hizo un nuevo pueblo, y yo quiero que me acompañen los hermanos que me están escuchando a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y mire cómo Pedro describe a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y vamos a leer el 10 también. Primera de Pedro 2, versículo 9 y versículo 10. Mire cómo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces nosotros estamos ante la realidad de que la iglesia, que es el nuevo Israel, el Israel de Dios, como dice Pablo en Gálatas, que tiene todas las características, una nación santa, linaje escogido, y si usted es buen estudiante de las Escrituras, esas palabras de Pedro le van a recordar palabras del Antiguo Testamento cuando se dirigían a Israel. Entonces, ¿tiene la iglesia la misma autoridad que Israel? ¿En qué momento en el Antiguo Testamento Dios le dio permiso a Israel a crear nuevas fiestas? ¿O Israel entendía como pueblo de Dios que nuevas fiestas podían ser creadas para señalar y para recordar eventos de Dios en la historia a favor de su pueblo? Hay algo muy interesante que quiero que me acompañen a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 22 al 23. Juan 10 del 22 al 23. Mire cómo dice Juan 10 del 22 al 23. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. La fiesta de dedicación es esa fiesta que acabamos de mencionar, ¿verdad? Esa fiesta de la dedicación, la Hanukkah, es lo mismo.
y se celebraba en Jerusalén en el tiempo de Cristo. Por lo tanto, la gente iba al templo, escuche bien, para celebrar la Hanukkah. Y mire cómo dice el versículo 23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Jesús estaba integrado a la fiesta de la dedicación como se integraba a las otras fiestas. Y la pregunta es, si la fiesta era un atrevimiento de Israel, desde el punto de vista de adoración y desde el punto de vista de la liturgia festiva de Israel, ¿por qué Cristo no la condena? Todo lo contrario, Cristo se integra a la fiesta. Eso es muy importante, hermano. Porque eso significa que el pueblo, como pueblo de Dios, como aquellos herederos de Abraham, podían crear fiestas y por lo tanto la iglesia, como comunidad de fe y como comunidad que recoge la promesa y el cumplimiento, de las cuales las puertas del infierno no prevalecen contra ella, decide en su historia, en su vida como iglesia, crear festividades para recordar, escuche bien, la intervención de Dios en la historia. Por eso existe la Navidad, por eso existe la Epifanía como fiesta eclesiástica, por eso existe la Semana Santa o Semana Mayor, como usted le quiera llamar. Porque la iglesia, mire lo que está, yo no estoy hablando del día del pastor o el cumpleaños de aquel, no son esas cosas, esos inventos, no estamos hablando. Estamos hablando que a base de lo que dice la Biblia, de que son las festividades, se crean recordando la intervención de Dios en la historia. Nosotros los reformados hasta incluimos una nueva fiesta que es el Día de la Reforma. El Día de la Reforma como una festividad en la cual recordamos la intervención de Dios en la historia en el siglo XVI. En ese sentido, hermanos, cuando hablamos de la Navidad, cuando hablamos de Epifanía, cuando hablamos de la Semana Santa, en el caso de los reformados del Día de la Reforma, estamos introduciendo festividades que son experiencias históricas de la iglesia, como ocurría en Israel, el nuevo Israel que es la iglesia, tiene esas experiencias históricas en la cual identifican a Dios interviniendo por la iglesia y entonces lo conmemora y lo recuerda como parte integral de la vida litúrgica de la iglesia. Si Israel tenía ese derecho, la iglesia también lo tiene y nadie se lo puede quitar. Nadie se lo puede quitar. Y aún más, si Cristo participa de fiestas y en todos los evangelios, que Cristo sabía que señalar lo que estaba malo en la cultura religiosa de Israel, Cristo lo hizo continuamente, ¿oyó? Y en ningún momento señala, y todo lo contrario, participa de la vida festiva de Israel, incluyendo, como vemos aquí en Juan, la fiesta de la dedicación. Entonces, ¿por qué se le tiene que negar a la iglesia celebrar la Navidad? Celebrar la Epifanía. Venir con los cuentos esos de paganismo, que ya nosotros demostramos en otros programas, que eso solamente son patrañas. Siempre, si insistimos, la Navidad va a estar centralizada en Cristo. Y la iglesia tiene total derecho, como lo tuvo Israel, a establecer las fiestas que señalen las intervenciones de Dios en la historia, porque si Israel lo hizo, nosotros también tenemos derecho a eso. Y esas dos fiestas que mencionamos, la fiesta de Purim y la fiesta también conocida como la fiesta de las luces, pues mire, eso es parte integral, que por cierto se está llevando a cabo, como dije ahora, la Hanukkah es parte integral
de cómo Israel celebra las intervenciones de Dios en la historia. Pues nosotros tenemos ese derecho como iglesia. Y eso tiene que estar claro. Tengo aquí una pregunta del hermano Francisco Alfaro de Ponce. Él dice que en Daniel dice que no se puede comer cerdo, que es inmundo. Quisiera su opinión. Bueno, en el libro de Daniel lo que ocurre, como buen judío, pues Daniel no comía cerdo. Vamos a empezar por ello, ¿yo? Porque la ley de Moisés prohibía comer cerdo. Vamos a empezar por ahí. Y Daniel se enfrenta a una disyuntiva difícil, porque tienen que ser preparados para la corte de Nabucodonosor. Y Daniel sabe que no solamente, porque la ley de Moisés no prohibía todas las carnes, ¿oyó? Los judíos comían carne. Y bueno, la Pascua es el ejemplo mayor, que los judíos comían carne. Pero habían unas carnes en particular que estaban prohibidas, pero no solamente era no comer carne de cerdo, sino también la cocción de esas carnes, porque posiblemente en la mesa del rey Nabucodonosor se servían las carnes que podían comer los judíos, pero la cocción posiblemente se hacía con ingredientes que la ley de Moisés prohibía. Y por eso Daniel pidió más bien comer legumbres que no entraban en un proceso de cocción y agua. Porque tampoco sabían si los ingredientes en algunas bebidas embriagantes eran contrarias a la ley de Dios, o cómo eran la preparación de esos alimentos. Y ellos siguieron ahí la ley de Moisés, y Dios los honró, ¿verdad? Dios los honró. Ahora, la Biblia es clara en el Nuevo Testamento, clarita, que no hay ningún problema para comer ningún alimento, yo hermano. Y yo quiero leer Marcos, quiero que me acompañen en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 18. Marcos 7, versículos 18 en adelante. Y vamos a oír a Cristo hablar. ¿Oyó? A Cristo hablar. Dice, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por lo tanto, Marcos nos dice que con este pequeño discurso de Cristo hizo limpio todos los alimentos. Y que los alimentos nada tienen que ver con nuestra vida espiritual, ¿oyó? Y con nuestra salvación. Muy diferente a Daniel, que vivía bajo la ley de Moisés desde el punto de vista alimenticio. Desde ese punto de vista, como hemos visto en el Antiguo Testamento, que Israel creó días festivos conmemorando la intervención de Dios en la historia, y días festivos que de gran regocijo, porque mire, la fiesta de Purim, por ejemplo, es una fiesta que la gente se regocija. Los judíos ortodoxos se regocijan y invitan a los amigos, es como si fuera una Navidad, mire, y invitan a los amigos a su casa y todo, una fiesta de gran alegría y conmemoración, y fue creada en ese sentido, ¿verdad? Y eso tiene que estar claro. Ahora, la iglesia de Cristo hace lo mismo, hermanos. La iglesia de Cristo
identifica cómo Dios interviene en la historia, como la Navidad, que es la encarnación de Dios. La encarnación de Dios, escuche bien, la intervención de Dios en la historia, Dios hecho hombre, el gran misterio de la encarnación, y la iglesia lo conmemora. La Epifanía, que es la visita de los magos desde el punto de vista de la iglesia occidental, ¿verdad? La Epifanía, la visita de los magos, es la manifestación de Dios a los gentiles. La Semana Santa, donde recordamos las últimas horas de Cristo y la redención de Dios y la tumba vacía, que es lo que marca el día de adoración para el cristiano, que es el domingo. Los reformados, que hablamos del día de la Reforma. Y así sucesivamente. Y cada comunidad de fe, escuche bien, cada comunidad de fe responderá a eso, pero desde el punto de vista universal, hay unas fiestas que nosotros hemos indicado como aquellas que en las cuales, como dice la historia, hablamos de cómo Dios cuida a su pueblo. Y vuelvo a reiterar, hermano, si Israel tenía el derecho, la iglesia lo tiene. Si Israel no tenía el derecho, pues nosotros no lo tenemos, pero lamentablemente la historia, la vida eclesiástica en cierta medida, la vida de pueblo de Israel y el mismo Jesús en su vida ratificó esas festividades. Por eso, si nosotros tenemos claro esos conceptos, hermanos, podemos entender en cierta medida, lo festivo que siempre es la Navidad. Porque la Iglesia de Cristo pues le dio un sentido festivo que posiblemente el mundo pues tergiversa, ¿verdad? Y lo toma como una forma de desorden, pero eso no es culpa de la iglesia, es culpa del pecado del ser humano, y el ser humano es así. O usted me quiere decir a mí que el domingo, que es el día del Señor, y que la mayoría de las personas están libres de sus trabajos, por lo menos en las sociedades donde impera el catolicismo o el protestantismo, ¿verdad? La mayoría de las personas están libres, y muchas de ellas que no van a la iglesia están en su casa orando. ¿Verdad que no? ¿Toman el domingo para qué? Muchos lo toman para estar con su familia, otros para estar tranquilos, pero otros lo toman para emborracharse y vivir sus vidas desordenadas. Y por eso nosotros nos vamos a quitar el domingo. Nosotros tenemos que ser personas, mire, más sabias en nuestras argumentaciones, más profundas, ¿oyó? Más certeras. Porque nosotros le hablamos a un pueblo muy inteligente y que capta. Así que la historia está a favor de la iglesia y está a favor de que se implanten estos días muy importantes en los cuales se enfatiza la intervención y la irrupción de Dios en la historia. Pero si nos concentramos en Navidad y lo vemos como lo ve el Nuevo Testamento, estamos frente a un misterio profundísimo. Dios decide acercarse a su pueblo en una forma milagrosa y entra en algo increíble. Hace presencia en el embarazo de María. Ese milagro, un acto soberano de Dios, en el cual llena de asombro al cielo, como dice Pedro, hablando del Evangelio, de los eventos del Evangelio, cosas que llevan al pueblo, a los ángeles, querer observar de la sorpresa.
Lo mismo ocurre con Pentecostés. Por ejemplo, Pentecostés es una fiesta muy interesante porque hasta iglesias que yo considero demasiado estrictas, cuadraditas, ¿verdad? Fundamentalistas en un sentido, ¿verdad? Aún la celebran el día de Pentecostés. ¿Y qué celebran en Pentecostés? Volvemos a lo mismo, hermano. Las fiestas de Dios indican la intervención de Dios en la historia. Y estamos hablando de ¿qué? Del derrame del Espíritu Santo en Jerusalén. Eso es Pentecostés, que por cierto ocurre un domingo. El derrame del Espíritu Santo sobre el grupo de creyentes que estaba reunido. Y entonces todos los años conmemoramos Pentecostés, recordamos este gran evento de la historia que es Pentecostés, porque la iglesia vuelve a recordar la intervención de Dios en la historia. Y eso no se le puede negar ese derecho a la iglesia. Pentecostés es un ejemplo clásico de una fiesta en la cual la iglesia conmemora la intervención de Dios en la historia. Exhortamos a los hermanos que nos escuchan que usted mire tranquilo y con felicidad, celebre la Navidad. Llame a su familia, hable de Cristo, hable del Dios encarnado, el Dios que se hizo hombre para salvar a los suyos. Celebre estas fiestas, recuérdele a sus vecinos, al mundo, que Dios no está muerto y que en la persona de Cristo nos vino a decir que nos amaba, que amaba a los suyos, a su pueblo, a sus ovejas, a los que quería salvar. Porque ese es el derecho de la iglesia, establecido por Dios desde el Antiguo Testamento. Amigo y amiga que me escucha, muchísimas gracias. Y le pido al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.